Six Sigma es una metodología que está centrada en la reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos o oportunidades, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos de un cliente. Six Sigma es una metodología que está centrada en la reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Six Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos o oportunidades, entendiéndose como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos de un cliente. Sigma es una letra griega que significa una unidad estadística de una medición, usada para definir la desviación estándar de una población. Esta mide la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos y se calcula con la desviación estándar. Sigma es una letra griega que significa una unidad estadística de una medición, usada para definir la desviación estándar de una población. Esta mide la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos y se calcula con la desviación estándar. ¿Qué es el nivel sigma? El nivel sigma corresponde a cuántas desviaciones estándar caben entre los límites de especificación del proceso. Por ejemplo, si tengo un proceso para fabricar ejes que deben tener un diámetro de 15 entre 1 milímetro para que sean buenos para mi cliente, esto significa que tenemos el límite de especificación inferior a 14 milímetros y un límite de especificación superior de 16 milímetros. Si el proceso tiene un desempeño de 3 sigma, entonces por cada millón de ejes que fabrique, 66.800 tendrá un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros, mientras que si mi proceso tiene un rendimiento de 6 sigma, por cada millón de ejes que fabrique, tan solo 3.4 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros, con un objetivo de 15 milímetros. Como se puede observar, el proceso de la izquierda tiene un nivel de sigma de 3 debido a que caben 3 desviaciones estándar entre la media y los límites de especificación, y en el proceso de la derecha caben 6 desviaciones estándar entre los límites de especificación, dándole un sigma de 6 sigma. La primera conclusión que tenemos de esto es que el nivel sigma y la desviación estándar no son iguales. ¿Qué es el nivel sigma? El nivel sigma corresponde a cuántas desviaciones estándar caben entre los límites de especificación del proceso. Por ejemplo, si tengo un proceso para fabricar ejes que deben tener un diámetro de 15 entre 1 milímetro para que sean buenos para mi cliente, esto significa que tenemos el límite de especificación inferior a 14 milímetros y un límite de especificación superior de 16 milímetros. Si el proceso tiene un desempeño de 3 sigma, entonces por cada millón de ejes que fabrique, 66.800 tendrá un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros, mientras que si mi proceso tiene un rendimiento de 6 sigma, por cada millón de ejes que fabrique, tan solo 3.4 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros, con un objetivo de 15 milímetros. Como se puede observar, el proceso de la izquierda tiene un nivel de sigma de 3 debido a que caben 3 desviaciones estándar entre la media y los límites de especificación, y en el proceso de la derecha caben 6 desviaciones estándar entre los límites de especificación, dándole un sigma de 6 sigma. La primera conclusión que tenemos de esto es que el nivel sigma y la desviación estándar no son iguales. El nivel sigma es una medida que tan buenos son los procesos y se relacionan con los defectos por millón de oportunidades, de la siguiente manera.
La mayoría de las empresas tradicionales se encuentra en un nivel 3 sigma. Esto quiere decir que tiene 6.37 defectos. Evidentemente, la meta es pasar a un nivel 6 sigma con 3.4 defectos por millón de oportunidades. El nivel sigma es una medida que tan buenos son los procesos y se relacionan con los defectos por millón de oportunidades, de la siguiente manera. La mayoría de las empresas tradicionales se encuentra en un nivel 3 sigma. Esto quiere decir que tiene 6.37 defectos. Evidentemente, la meta es pasar a un nivel 6 sigma con 3.4 defectos por millón de oportunidades. ¿Cómo hacer para pasar de 3 sigma a 6 sigma? Six Sigma trae un manual de instrucciones llamado Ciclo DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Es un proceso de mejora sistemático, científico y basado en hechos. Este proceso cerrado elimina pasos improductivos, con frecuencia se enfoca en mediciones nuevas y aplica tecnologías de mejoramiento. Definir consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo. Medir consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. Analizar pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. Mejorar permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. Y controlar se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en términos económicos y satisfacción al cliente. ¿Cómo hacer para pasar de 3 sigma a 6 sigma? Six Sigma trae un manual de instrucciones llamado Ciclo DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Es un proceso de mejora sistemático, científico y basado en hechos. Este proceso cerrado elimina pasos improductivos, con frecuencia se enfoca en mediciones nuevas y aplica tecnologías de mejoramiento. Definir consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo. Medir consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. Analizar pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. Mejorar permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar. Y controlar se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora y valorarla en términos económicos y satisfacción al cliente. Definir. En la fase de definición se identifican los posibles proyectos 6 sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignando la prioridad necesaria. En esta fase deben responderse las siguientes preguntas: ¿qué proceso existe en el área? ¿De qué actividades es usted el responsable? ¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? ¿Qué personas interactúan en el proceso directo o indirecto? ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? ¿Tiene actualmente información del proceso? ¿Qué tipo de información tiene? ¿Qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse? Definir. En la fase de definición se identifican los posibles proyectos 6 sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignando la prioridad necesaria. Medir. La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los requisitos clave de los clientes, las características clave del producto y los parámetros que afectan el funcionamiento del proceso y las características o variables claves. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En esta fase debe responderse las siguientes preguntas: ¿sabes quiénes son tus clientes? ¿Conoce las necesidades de sus clientes?
¿Saben qué es crítico para su cliente derivado de su proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Qué tipo de pasos compone el proceso? ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y cómo se relacionan con las necesidades del cliente? ¿Por qué son esos los parámetros? ¿Cómo obtienen la información? ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? Medir. La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los requisitos clave de los clientes, las características clave del producto y los parámetros que afectan el funcionamiento del proceso y las características o variables claves. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. Analizar. Es la fase del análisis. El equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto, utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma las determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o poco vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? ¿Cómo se desempeña en el proceso actual con respecto a esos parámetros? Muestra los datos. ¿Cuáles son los objetivos de manera del proceso? ¿Cómo los definió? ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? Muestre cuáles y qué son. ¿Cuáles de esas fuentes de variación controla y cuáles no? De las fuentes de variación que controla, ¿cómo las controla y cuál es el método para documentarlas? ¿Monitoriza las fuentes de variación que no controla? Analizar. Es la fase del análisis. El equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto, utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma, el equipo confirma las determinantes del proceso, es decir, las variables clave de entrada o poco vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. Y mejorar. Es la fase de mejora. El equipo trata de determinar la relación causa-efecto para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones. ¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor? Si es así, ¿cuáles son? ¿Quién es el proveedor? ¿Qué está haciendo para monitorearlas o controlarlas? ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las variables críticas? ¿Interactúan las variables críticas? ¿Cómo lo definió? ¿Qué ajustes las variables son necesarios para optimizar el proceso? ¿Cómo los definió? Y mejorar. Es la fase de mejora. El equipo trata de determinar la relación causa-efecto para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. Control. La fase del control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones para las variables ajustadas. ¿Qué exactitud o precisión tiene un sistema de medición? ¿Cómo mantiene los cambios? ¿Cómo monitoriza los procesos? ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? ¿Cómo lo está documentando? Control.
La fase del control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. A continuación se mostrarán los principios de Six Sigma. 1. Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. 2. Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo. 3. Entrenamiento. 4. Acreditación orientada al cliente y enfocada a los procesos. 5. Dirigida con datos. 6. Se apoya en una metodología robusta. 7. Los proyectos generan ahorro o aumento en ventas. 8. El trabajo se reconoce. 9. La metodología Seis Sigma plantea proyectos largos. Por último, Seis Sigma se comunica. A continuación se mostrarán los principios de Six Sigma. 1. Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. 2. Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo. 3. Entrenamiento. 4. Acreditación orientada al cliente y enfocada a los procesos. 5. Dirigida con datos. 6. Se apoya en una metodología robusta. 7. Los proyectos generan ahorro o aumento en ventas. 8. El trabajo se reconoce. 9. La metodología Seis Sigma plantea proyectos largos. Por último, Seis Sigma se comunica. Funciones y responsabilidades en Seis Sigma. Para una exitosa implementación de Seis Sigma, se deben seguir prácticas sensatas de personal y metodologías técnicas. Para la implementación de Seis Sigma, se deben seguir las siguientes prácticas personal. 1. Líderes ejecutivos comprometidos con Seis Sigma y que promuevan en toda la organización sus actividades. Líderes que se apropien de los procesos que deben mejorarse. 2. Capacitación corporativa en los conceptos y herramientas de Six Sigma. 3. Determinación de la dificultad de los objetivos de mejoramiento. Por último, 4. Refuerzo continuo y estímulos. Funciones y responsabilidades en Seis Sigma. Para una exitosa implementación de Seis Sigma, se deben seguir prácticas sensatas de personal y metodologías técnicas. Para la implementación de Seis Sigma, se deben seguir las siguientes prácticas personal. 1. Líderes ejecutivos comprometidos con Seis Sigma y que promuevan en toda la organización sus actividades. Líderes que se apropien de los procesos que deben mejorarse. 2. Capacitación corporativa en los conceptos y herramientas de Six Sigma. 3. Determinación de la dificultad de los objetivos de mejoramiento. Por último, 4. Refuerzo continuo y estímulos. Estructura humana del Seis Sigma. La estructura humana del Seis Sigma se compone de Director Six Sigma. Define los objetivos estratégicos del programa y las responsabilidades. Selecciona el proyecto y los equipos que formarán parte de él de acuerdo con el objetivo. También comunica y difunde el programa. Altos directivos, Champions, son los directivos de área, quienes proveen la dirección estratégica y recursos para apoyar a los proyectos por realizar. Cinturones negros, maestros, Master Black Belts. No siempre existen. Personal seleccionado y capacitado que han desarrollado actividades de cinturón negro y coordinan, capacitan y dirigen a los expertos cinturones negros en su desarrollo como expertos
Six Sigma. Por lo tanto, son buenos conocedores de la metodología con amplia experiencia en el campo. 4. Cinturones negros, Black Belts. Expertos técnicos que generalmente se dedican a tiempo completo a la metodología Six Sigma. Son los que se asesoran y lideran proyectos y apoyan en mantener una cultura de mejora de procesos. Se encargan de capacitar a los cinturones verdes. También tienen la obligación de encontrar y proponer mejores. Cinturones verdes, Green Belts. Expertos técnicos que se dedican en forma parcial o a actividades de Six Sigma. Se enfocan en actividades cotidianas diferentes de Six Sigma, pero participan o lideran proyectos para atacar problemas de su área. Estructura humana del Six Sigma. La estructura humana del Six Sigma se compone de Director Six Sigma. Define los objetivos estratégicos del programa y las responsabilidades. Selecciona el proyecto y los equipos que formarán parte de él de acuerdo con el objetivo. También comunica y difunde el programa. Altos directivos, Champions. Son los directivos de área, quienes proveen la dirección estratégica y recursos para apoyar a los proyectos por realizar. Cinturones negros, maestros, Master Black Belts. No siempre existen. Personal seleccionado y capacitado que han desarrollado actividades de cinturón negro y coordinan, capacitan y dirigen a los expertos cinturones negros en su desarrollo como expertos Six Sigma. Por lo tanto, son buenos conocedores de la metodología con amplia experiencia en el campo. 4. Cinturones negros, Black Belts. Expertos técnicos que generalmente se dedican a tiempo completo a la metodología Six Sigma. Son los que se asesoran y lideran proyectos y apoyan en mantener una cultura de mejora de procesos. Se encargan de capacitar a los cinturones verdes. También tienen la obligación de encontrar y proponer mejores. Cinturones verdes, Green Belts. Expertos técnicos que se dedican en forma parcial o a actividades de Six Sigma. Se enfocan en actividades cotidianas diferentes de Six Sigma, pero participan o lideran proyectos para atacar problemas de su área. Resultados. Conceptualmente, los resultados del proyecto Six Sigma se obtienen por dos caminos. Los proyectos consiguen, por un lado, mejorar las características del producto o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos, y por otro, el ahorro de costos, que se deriva de la disminución de fallas o errores de los menores tiempos del ciclo en los procesos. Si el promedio del proceso es mayor al valor meta, entonces el proceso está centrado, de lo contrario se dice que está descentrado. El nivel de calidad puede ser expresado como K sigma, en donde K se obtiene por dividir la mitad de la tolerancia entre la desviación estándar del proceso. Por ejemplo, si tenemos un proceso con una meta de 100 y una tolerancia de más o menos 12, si la desviación estándar S es igual a 4, el proceso tiene un nivel de calidad de 3 sigma. Si la desviación estándar es de 2, el proceso tiene un nivel de calidad de 6 sigma. Resultados. Conceptualmente, los resultados del proyecto Six Sigma se obtienen por dos caminos. Los proyectos consiguen, por un lado, mejorar las características del producto o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos, y por otro, el ahorro de costos, que se deriva de la disminución de fallas o errores de los menores tiempos del ciclo en los procesos. Si el promedio del proceso es mayor al valor meta, entonces el proceso está centrado. De lo contrario se dice que está descentrado.